Vamos al libro del profeta Isaías, al capítulo 6 del libro de Isaías, y vamos a leer del 1 al 8. Isaías capítulo 6 del 1 al 8. Dice la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Nosotros vivimos en un siglo que le encanta ver, que le encanta oír, un siglo que está repleto de personas insatisfechas con lo que son, con lo que ven, con lo que perciben. De hecho, el libro de Proverbios, en el capítulo 27, versículo 20, no lo busque, dice que el Seol y el Abadón nunca se sacian, así también los ojos de los hombres nunca encuentran satisfacción. Y Eclesiastés, que habla de la vanidad de la vida, dice que también el ojo nunca se cansa de ver, porque el hombre no encuentra satisfacción en nada de lo que existe. El mundo está lleno de vanidad. Nosotros salimos y miramos, cada vez es decir, cada vez es más visual, ¿cierto? Pues los niños pequeños hoy crecen con un celular que les muestra colores, que les muestra cosas. Hemos abandonado la capacidad de leer un libro blanco y negro con letricas. Hemos perdido la capacidad de concentrarnos en algo que no cautive nuestros ojos y nuestros sentidos. Por eso quizás se nos dificulta ver a Dios. Como dice la palabra del Señor, que Abraham y todos los hombres de fe se sostuvieron en medio de las dificultades como viendo al invisible. Hoy es un poco difícil que nosotros nos esforcemos en eso de ver al invisible con tantos audiovisuales que hay, con tantos colores, con tantas imágenes, todas falsas, todas virtuales, todas de apariencia, sin ninguna esencia real, pero que son las que cautivan nuestros sentidos. Para ver a Dios tenemos que desarrollar los ojos espirituales, los ojos del espíritu. Nosotros necesitamos ver a Dios. Ver a Dios es la necesidad más urgente del alma de un ser humano. La Biblia dice, en el mismo libro del profeta Isaías, dice el 45:22, dice: mirad a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Mire cómo dice: mirad a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad, que la salvación sea por mirar. Que la salvación sea por mirar, solamente por mirar, es increíble. Mirad a mí, sean salvos todos los términos de la tierra. Y el Salmo 11 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y al final dice: el hombre recto mirará al Señor. Gloria a Dios. Bueno, esta es la historia de un hombre que vio a Dios, que tuvo una visión de Dios y que su vida fue completamente transformada. Y a través de la visión que tuvo este hombre de Dios, aprendemos muchas cosas acerca de Dios, pero también aprendemos muchas cosas acerca de nosotros mismos. Entonces, este pasaje, que es muy conocido, quiero que hoy lo miremos
desde tres aspectos. Vamos a mirar solo tres aspectos. Es un pasaje muy rico, muy profundo, pero solamente vamos a mirar tres aspectos del pasaje. El primer aspecto que vamos a mirar es la visión de Dios como tal. El segundo aspecto son los serafines. Y el tercer aspecto que vamos a mirar es el efecto que tuvo en Isaías esta visión. Entonces, vamos a nuestro primer enfoque, la visión de Dios. Y vamos a mirar cuándo, quién y cómo. ¿Cuándo fue que Isaías vio a Dios? Y él dice, en el año en que murió el rey Usías, vio al Señor. Él pone fecha en la historia, él registra eso porque es que esa fecha cambió su vida, esa fecha lo transformó para siempre y fue una fecha supremamente dolorosa, humillante y vergonzosa porque en esa fecha murió un rey que tuvo un gobierno supremamente bueno, glorioso, espectacular. De hecho, no sé si tengamos tiempo para leer en Segundo de Crónicas, capítulo 26, voy a leer a partir del versículo 3, un resumen que se hace del reinado de Usías, el rey que acaba de morir ahora que Isaías está viendo a Dios. Dice acerca de Usías, un rey de los buenos, de los grandes, de los que dejó un tremendo legado en Israel. Dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones, y en estos días en que buscó al Señor, Él le prosperó. Ojo, persistió en buscar a Dios. Y en los días en que Él persistió en buscar a Dios, no es que lo buscó hace un día, persistió en buscar a Dios, pero en los días en que buscó a Dios, Dios lo prosperó. Y aquí viene un resumen de su prosperidad. Dice, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Escuche, derribó a todos sus enemigos y aparte de sus enemigos los convirtió en sus súbditos. O sea, los enemigos se volvieron amigos de él. Edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. Estamos hablando ya de arquitectura. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en Las Vegas, y viñas y labranza, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Desarrolló la agricultura, desarrolló la ganadería, desarrolló un tremendo acueducto, trajo muchísima prosperidad para Israel. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados era 2,600. Y bajo las manos de estos estaba el ejército de guerra, de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó todo el ejército, escudos, lanzas, yelmos, corceletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Aquí viene la parte fea. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes
de Jehová, varones y valientes. Miren qué tremendo, era el rey. Miren qué bueno es que el altar de Dios esté salvaguardado por los sacerdotes, que no le tenían miedo al rey. Ellos sabían que eso era un lugar sagrado y que solamente los elegidos por Dios podían acercarse a eso. Y por muy poderoso, glorioso, famoso y por mucha gratitud que tuvieran hacia ese rey, no iban a permitir que el altar de Dios fuera profanado. Eso es carácter. Dice el versículo 18, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante del Señor Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque el Señor lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del Señor. Así que fue, cuando decimos cuando, fue Usías vio a Dios, fue cuando murió Usías. O sea, en un tiempo de muchísimo dolor, de muchísima vergüenza, de muchísima humillación, porque toda aquella gloria de un hombre por la soberbia, por la arrogancia, por la altivez, terminó en una vergüenza humillante. Y este rey Usías, dicen los estudiosos, era tío de Isaías. Así que él era de la casa real. Y Isaías cargaba con ese dolor, cargaba con esa pena, cargaba con esa vergüenza del final tan espantoso, tan vergonzoso y tan humillante que tuvo su tío, porque se volvió contra el Dios que lo hizo prosperar. Le robó la gloria a Dios y usurpó un lugar que no le correspondía para nada a él. Fue en ese tiempo de vergüenza y de humillación que con toda seguridad trajo tristeza, dolor y decepción al corazón de Isaías cuando Isaías dice que vio a Dios. Hay una relación muy profunda entre la humillación y la revelación de la gloria de Dios. Dios dice en su palabra que Él resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Y un ejemplo de esto es cuando el apóstol Pablo nos dice que para que la multitud de las revelaciones que él ha recibido de Dios no lo exaltase demasiado, Dios le ha permitido un aguijón en la carne, que él lo llama un mensajero de Satanás que lo abofetea, es decir, que lo humilla, y que respecto a eso le ha pedido a Dios 3 veces que lo quite de sí, pero Dios le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay una relación directa entre ser humillados y ver la gloria de Dios. Hay una relación directa porque la Biblia dice que Él habita en la altura y en la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. Y que el único ser que Dios no desecha es aquel que tiene un corazón contrito y humillado. Así que quizás en los tiempos de gloria y esplendor del rey Usías, quizás Isaías sacaba pecho porque era sobrino del rey. Quizás Isaías se sentía fuerte, se sentía triunfante, se sentía importante, se sentía especial. Pero ahora que esa afrenta, esa humillación había venido sobre su cabeza, sobre su familia, sobre su casa, y ahora que le había tocado bajar su cabeza, ahora era el momento para que él tuviese una visión del cielo. ¿A quién vio Isaías? Regresemos al capítulo 6 y hagamos esta pregunta de quién es el que está sentado en ese trono. Y antes de que nosotros hablemos acerca de
el atributo que está ahí, la perfección de Dios que está ahí. Yo quiero que vayamos al capítulo 2 de Juan para que nosotros entendamos la grandeza de la revelación de Dios que nosotros tenemos, la cual es superior a la que en ese momento recibió Isaías. Quiero que empecemos a leer desde el versículo 36, quizás. Desde el 36 está partido ahí, versículo 36, 37. Vamos a leer desde el 36, Juan 12, 36. Dice, Jesús está hablando. Y dice, dice el Señor, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y luego Juan escribe, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías escribió eso en el capítulo 6 con esa visión. Dice ahora el versículo 41, y es lo que quiero que leamos todos, el versículo 41 de Juan capítulo 12, dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Me parece tremendo que el apóstol Juan nos diga con tanta claridad y con tanta naturalidad que aquel que estaba sentado en el trono, alto y sublime, es el mismo Jesús que caminaba por las calles de Jerusalén pidiéndole a la gente que entre tanto tuvieran la luz, creyeran en la luz, que era el mismo humilde carpintero que iba a subir a la cruz para morir por los pecadores. Juan no tiene pelos en la lengua, ni tiene confusión, ni hace ninguna exposición doctrinal, porque para él esto es completamente elemental y natural. Él hace el comentario abajo cuando cita las palabras de Isaías en este capítulo 6 acerca de su visión y dice, Isaías habló estas cosas cuando vio su gloria, y él está hablando de la gloria del Señor Jesucristo. La misma gloria de la cual él oraba al Padre en Juan capítulo 17, cuando le decía, Padre, recíbeme allá en esa gloria que tuvimos tú y yo juntos antes de que el mundo existiese. El que está sentado ahí en el trono, alto y sublime, es el Señor Jesucristo, que descendió acá a la tierra, que cambió la historia de la humanidad, que murió por nosotros los pecadores. Por eso cuando nosotros veamos esta revelación aquí, que es sumamente imponente y gloriosa, no debemos sentir nada de envidia, no debemos sentir nada de celos acerca de lo que vio Isaías, porque lo que nosotros hemos visto es muchísimo más grande, es muchísimo más glorioso, porque lo hemos visto descender de su trono, lo hemos visto despojarse de su gloria, lo hemos visto humillarse hasta lo sumo, lo hemos visto sufrir la cruz solamente por amor a nosotros. Así que si Dios amó a Isaías para mostrarle su gloria, ¿cuánto no te ha amado a ti y a mí? Que no se la mostró allá arriba, sino que descendió para mostrarla acá abajo. Por eso es que Juan dice, y nosotros vimos su gloria, y el Verbo se hizo carne, y nosotros vimos su gloria, y habitó entre nosotros. Gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El que ha visto a Cristo, ha visto a Dios. Y el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra a mostrarnos su gloria. Y su gloria está plasmada en 4 evangelios.
claros, sencillos y limpios, para que todo ser viviente pueda mirar a Él y ser salvo en todo término de la tierra. Cuán glorioso es nuestro Dios, cuán precioso es. Pero miremos acerca de la visión, porque hay muchas más cosas que nos comunica la visión acerca de la grandeza de Dios. Y dice que Isaías lo vio sentado en un trono alto y sublime. Y recordemos de quién está hablando, de aquel que se humilló y descendió a lo más bajo de las profundidades de la tierra, aquel que fue sepultado. Y dice que Él está sentado en un trono alto y sublime. Y toda esa frase implica una cantidad de cosas. La frase sentado en un trono implica que es rey, que está gobernando, que aunque todo esté colapsando, aunque todo esté hecho un caos, todo eso está escrito aquí. Él tiene el libreto, Él tiene el guión, Él conoce cada día de la historia, Él conoce cada día de la tierra, porque Él es el que gobierna esta tierra. Si el sol calienta más es porque Él lo quiere. Si la capa de ozono se avería es porque Él lo quiere. Si llueve es porque Él quiere. Si no llueve es porque Él no quiere. Si la tierra tiembla es porque la hace temblar. Si se secan los ríos es porque Él los permite secar. Él tiene el control total del universo. Él es soberano. Él está sentado en un trono. Pero no cualquier trono. Dice que el trono es alto y sublime. Alto significa que está por encima de todo principado, que está por encima de toda potestad, que todo está debajo de Él y que todo lo que existe es inferior a Él. Y el trono no solamente es alto, sino que también es sublime. Sublime significa que tiene una belleza que no puede describirse con palabras. Esa es una palabra que acuñó el lenguaje para cuando tú te encuentras a una belleza que tiene una pureza, que tiene un esplendor, que tiene algo que cualquier cosa que tú digas le queda chiquita la descripción. Entonces se utiliza la palabra sublime, de una belleza sublime. Está sentado en un trono alto y sublime, está reinando. Está reinando. Luego dice que sus faldas llenaban el templo. Está diciendo que el que está en el templo es más grande que el templo. Está diciendo las faldas significan la gloria de sus vestiduras, el esplendor de sus vestiduras, o sea, su gloria. Y su gloria es más grande que el templo mismo. Su gloria lo llena todo. Su gloria lo llena todo. Él tiene la capacidad de llenarlo todo. Él tiene la capacidad de traer satisfacción. Miren, más grande que un templo es el abismo del alma humana. El alma no se sacia con nada. El alma no se satisface con nada. El salmista decía, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas, refiriéndose que en su interior, hermano, se siente solo, cuando uno se siente vacío, cuando uno se siente desamparado, uno mira dentro de sí mismo y eso es como un abismo negro, oscuro, sin fin. Pero la gloria de Dios es más grande que ese abismo. Y la gloria de Dios lo llena todo. Y por eso el mismo Juan escribe, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Si hoy te sientes seco, Él viene y te llena. Si alguno tiene sed, dice Jesús, venga a mí y beba. Si después de tomar todas las aguas de este mundo, si después de probar todos los placeres de este mundo, tú te sientes seco, tú te sientes vacío, Jesús dice tranquilamente, ven a mí y bebe. Ven a mí y lleve. Y si tú no lo haces, te seguirás sintiendo vacío. Si tú sigues intentando llenar tu alma con los placeres de este mundo, tendrás un instante de plenitud y una eternidad de vacío y de miseria. Pero Él dice, de su plenitud tomamos todos. Vengan a mí y beban. Él lo llena todo. Ese es el Dios que, como decía el pastor Jefferson, ese es el Dios que nosotros adoramos. Miremos ahora los serafines, porque los serafines también nos comunican algo. Dice que a su alrededor hay seres ardientes puros. Eso es lo que significa un serafín. Serafín significa un ser ardiente, un ángel
al cual le tienen una característica y es que es ardiente. Es como, dicen algunos teólogos, es como si hubiesen sido fabricados a partir del fuego. O sea, son como ángeles de fuego. Algo así dicen los teólogos. Yo no entiendo de eso, pero sí entiendo qué es lo que dice aquí. Claramente dice que estos serafines están alrededor del trono y no fue en ese momento en el que Isaías vio al Señor, sino que ellos siempre están alrededor del trono. El Salmo 80, el versículo 1 dice: oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas a Israel, que estás entre querubines, dice, resplandece. Siempre ha estado entre querubines. Y Ezequiel 10, del 3 al 5, sí lo leemos porque es más largo y no me lo sé. Entonces vamos a Ezequiel capítulo 10, el versículo 3, 4 y 5. Habla de la visión de la gloria de Dios. ¿Recuerdan que Ezequiel también vio la gloria de Dios? Aquí tenemos otro hombre que tuvo ese privilegio, no tan grande como el de nosotros, pero sí más grande que el de los hombres de su tiempo. Ezequiel 10, 3 al 5. Dice Ezequiel 10, 3 al 5. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria del Señor se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta y la casa fue llena de la nube. Y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Gloria a Dios. Bueno, el Señor está rodeado de querubines, pero la descripción de esos querubines es lo que más nos comunica cosas acerca de la adoración. Oigan esto, espectacular, acerca de la adoración. Ojalá que lo recibamos en nuestro corazón y produzca un efecto en nuestra vida práctica. Dice que estos querubines tienen 6 alas. Dice, con 2 alas cubren su rostro. Es un acto de humildad, diciendo, Dios es demasiado glorioso, Dios es demasiado precioso para que lo podamos contemplar. Con 2 alas cubren su rostro. Con otras 2 alas cubren sus pies en un acto de humildad, porque los pies es lo más humilde, o sea, lo más vil, lo que toca tierra del cuerpo, lo más humilde del cuerpo. Y ellos se tapan los pies porque dicen que que ellos no son dignos de que Dios les mire los pies. De hecho, cuando Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria, Dios le dijo, Moisés, tú no sabes lo que pides, porque no me verá hombre y vivirá. La gloria del Señor es muy deslumbrante para que quede vivo un pecador. Entonces son 2 alas que cubren su rostro, son 2 alas que cubren sus pies en señal de humildad. Y dice que con 2 alas volaban alrededor del trono, o sea, con 2 alas servían al Señor. Con 2 alas servían al Señor. 4 alas para humillarse y 2 alas para servir. Los serafines, dicen, son los seres angelicales más santos porque son tan santos y tan puros que pueden moverse con libertad en el trono, delante de Dios. Pero tienen 4 alas para humillarse y tienen 2 alas para servir. Eso nos habla de la santidad. La santidad está compuesta de humildad y de servicio. Eso es santidad. La santidad está compuesta de humildad y de servicio. La santidad de una criatura es proporcional a su humildad, a su capacidad de humillarse, a su capacidad de servir. Jesús dijo que fuéramos como Él, mansos y humildes de corazón. Y el apóstol Pablo dice
que nos ruega que andemos como es digno de la vocación con que hemos llamado. O sea, que el andar digno de la vocación con que hemos sido llamados, es decir, hemos sido llamados para seguir a Cristo. Nuestra vocación es ser cristianos. Y dice que el andar digno, que andéis como es digno de la vocación con que fuimos llamados, dice con toda humildad y mansedumbre. Esa es la vida que es digna de Dios. Una vida llena de humildad y mansedumbre. La gente arrogante no es digna de decir que son cristianos. El arrogante no ha conocido a Dios. Es que es sencillo. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Así que los serafines nos comunican algo de la santidad de Dios y de lo que nosotros necesitamos ser para poder estar en su presencia. Humildes, supremamente humildes. Ahora, ¿qué dicen los ángeles? Dice que el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo. Y me llama la atención que ellos no están cantándole a Dios directamente santo, santo, sino que dice que el uno al otro daba voces diciendo santo, santo. Y yo percibía que la adoración de ellos no es como la adoración de los hipócritas, que funciona solamente el domingo durante el culto y que luego en sus conversaciones cotidianas ya no está Dios, sino que los ángeles hablan de la santidad de Dios entre ellos. O sea que la santidad y la adoración de ellos trasciende la adoración misma, trasciende su relación con Dios y se manifiesta en la relación que tienen entre ellos mismos. Asimismo, la santidad de la iglesia debe ser manifiesta en todos los momentos en que nos reunimos a conversar. En nuestras conversaciones debe estar involucrado el Dios Santo. En nuestras conversaciones cotidianas, y ya esto se pone como un poco peludo, ¿cierto? Ya esto se pone como que ya estás entrando en el lugar prohibido. En esas conversaciones de las que todos hemos participado, conversaciones profanas, conversaciones necias, conversaciones tontas, que no tendríamos si estuviésemos conscientes del trono de ese Dios Santo en medio de nosotros. ¿Cierto que no? Conscientes de esa santidad, conscientes de ese trono, conscientes de esa altura, de ese poder y de esa falta, nadie contaría chistes de doble sentido, nadie hablaría necedades, nadie hablaría tonterías. Si Dios, que es santo, está en nuestras conversaciones se vuelven santas. Si el uno al otro comenzamos a hablar teniendo en cuenta el trono de Dios. Si cada vez que decimos, ven acá que te tengo que contar una cosa. Ven acá, Paola, que te tengo que contar algo. Tanto Paola como yo debemos decir, vamos a acordarnos de que el trono de Dios está aquí. Sí, bueno, ahora sí abre la boca, cuenta qué es lo que vas a decir. ¿Qué es lo que vas a hablar? Recordemos que Dios está sentado en su trono. Y recordemos que es santo. Y luego abre la boca para ver qué es lo que vas a decir. Ah, no, yo no iba a decir nada. Pensándolo bien, mejor dejemos eso así. Cuán grande y poderosa es la santidad de Dios. Ahora, pero ¿por qué los serafines dicen solamente santo, santo, santo? Porque la santidad es la característica común a todas sus perfecciones. Cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios, estudiamos que Dios es santo, pero también estudiamos que Dios es justo, que Dios es amor, que Dios es sabiduría, que Dios es omnipotente. Sí, pero todo eso, o sea, Dios es poderoso, pero el poder de Dios es santo, porque hay gente poderosa, pero usan el poder para hacer lo malo. Dios es amor, pero el amor de Dios es santo. No es como el amor de los adúlteros, que le llaman amor a la relación que hay entre dos personas casadas. O no es como el amor de los fornicarios, que le llaman amor
a los que tienen relaciones sin la bendición de Dios. Dios es santo en su amor. O sea, el amor de Dios es un amor puro, es un amor santo. El amor de los pecadores es un amor pecaminoso muchas veces y quizás ni siquiera merece llamarse amor. La sabiduría de Dios no es terrenal y diabólica como la sabiduría humana, como la sabiduría de los hombres que son astutos para hacer el mal. La sabiduría de Dios es una sabiduría santa. Es decir, que la usa siempre para hacer lo bueno, para hacer lo correcto. Además de eso, santo significa que es santo. Santo realmente la palabra no tiene otro significado sino separado. Eso es lo que significa santo, separado. Y se refiere a que está separado de su creación, porque Él no es una criatura. La creación puede desaparecer y Él sigue siendo Dios. Él es superior a la creación porque Él es el creador. Él es independiente de la creación. Él es separado de la humanidad porque Él no es humano. Él no es un superhombre, ni es el hombre más fuerte, ni es el hombre más brillante, ni es el hombre más inteligente. Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y decidió despojarse de su deidad y asumir la naturaleza humana, pero Él es Dios. Él es santo, Él está separado. Sin nosotros Dios existe. Sin Él nosotros no existimos. Él es el que sustenta todas las cosas y Él es el que a todas las cosas le da vida y aliento. Los ángeles dicen que además de santo, dice que toda la tierra está llena de su gloria. Y eso lo dice también el Salmo 19, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Y también Pablo a los romanos escribe que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles a través de todas las cosas hechas. Hermanos, la tarea de los serafines es adorar a este Dios. Y lo adoran de esa manera, con esa humildad, con esa entrega, con esa perseverancia. Dice que esas voces, santo, santo, son voces fuertes, son voces que hacen estremecer los quiciales de la puerta del templo. Repito, son voces que hacen estremecer el templo. Lo dicen a todo pulmón, lo dicen con toda su fuerza, lo dicen con toda su pasión. Cuán sublime, cuán preciosa, cuán gloriosa es la adoración de estos serafines, ¿cierto? ¿Debiéramos nosotros adorar así a Dios? Pues no. Debiéramos adorarlo mucho más, porque Él no murió por los serafines. Él no se encarnó por los serafines. Él no sufrió la cruz, ni los clavos, ni los azotes por los serafines. Él no puso el sello de su imagen en los serafines, sino en nosotros. Nuestra adoración debe superar a la de los serafines. En fervor, en pasión, en intensidad, en perseverancia, en continuidad, en humildad y en servicio. Debemos ser superiores a ellos en servicio y en adoración por justicia. Ellos no tienen todos los motivos que nosotros tenemos para adorarlo. No los tienen. Miremos ahora el tercer aspecto, que es el efecto de la visión. Y dice Isaías que cuando vio y oyó todo eso en el trono de Dios, versículo 5, Isaías 6, versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Por eso es que la Biblia dice, miren a mí, sean salvos todos los términos de la tierra. Porque uno de los problemas más graves que tenemos, además del pecado, es la ignorancia. Ignoramos que somos pecadores. Ignoramos que somos malos. El ser humano ignora que es malo. Hay un mal peor que el mismo pecado sobre la vida y la conciencia de cada ser humano. Y es que todos los seres humanos se creen buenos. Todo ser humano se cree bueno. O sea, eso es peor que el hecho de que es pecador. Todo el mundo se siente buena gente. Y si no haga la prueba con la dinámica que tenemos, ¿tú consideras que eres una buena persona? Todo el mundo dice, pues sí, porque yo no he matado a nadie. Pues sí, porque yo no me he robado nada. Y bueno, no vamos a entrar en ese detalle porque nos desviamos. Pero solamente el hombre que se encuentra con Dios descubre que es pecador. Porque solamente la luz de Dios es la que muestra nuestras tinieblas. Nosotros sin esa luz no podemos ver nuestro pecado, no podemos ver nuestra maldad. Lo primero que yo obtengo cuando me encuentro con Dios es conciencia de pecado. Por eso es que es tan necesario que yo esté todos los días en la presencia de Dios. Porque yo hoy puedo discutir aquí con varias personas y yo tengo la razón y y los tres me dicen que no es así. Yo, sí, porque tal, porque para allá, porque y no hay quien me haga entender que no es así. Pero luego yo doblo mis rodillas y digo, Señor, hermano, es solamente un instante en su presencia. Cuando el Espíritu Santo te muestra, estás equivocado. Lo que hiciste, lo hiciste mal. Y lo que dijiste, lo dijiste mal. Y mira el tono con que lo dijiste. Y mira la forma en que lo dijiste. Por eso es que no nos gusta la presencia de Dios. Por eso es que no nos gusta la presencia de Dios. Porque su luz es tan resplandeciente que nuestras tinieblas quedan expuestas inmediatamente. Conciencia de pecado y de lo que soy. Conciencia de culpa, o sea, de lo que he hecho y de lo que merezco. Ay de mí que soy muerto. Miren, Isaías era de la realeza. O sea, él tampoco había matado a nadie. Él tampoco había cometido ningún crimen. Pero él entendió algo que difícilmente el ser humano entiende. Él entendió en un instante en el trono de Dios, entendió la gravedad, la impureza, lo horrible de las palabras que habían salido de su boca. Fue como un instante de luz, como un instante así de revelación, donde él frente al trono de la santidad de Dios contempla todo lo que ha dicho en su vida. Ustedes conocen cuántos versículos hay en la Biblia que dice, ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca, sino aquella que sea apta para edificar a los oyentes. Quítense de vosotros toda gritería, toda altanería, o sea, todo lo que hay. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién subirá a su santuario? Aquel que no admite reproche alguno de su vecino. Mire eso. Usted ha leído ese salmo, Salmo 15. Hermano, yo me lo leo porque yo creo que eso es un remedio. O sea, yo me lo tomo, es como un desparasitante. No sé si usted me entiende lo que yo le quiero decir. O sea, yo me lo tomo como cada 15 días. Y cuando paso 15 días sin tomarme el Salmo 15, caigo diciendo que el vecino aquel, ahí está. No me he tragado el Salmo 15. Ahí estoy hablando lo que no debo hablar. ¿Sí entendió? Ah, bueno, ok. Entonces imagínese lo que es, porque a uno se le olvida y uno echa el cuento y dice, porque el vecino ese... Ni me acuerdo. ¿Usted se imagina lo que pasaría en la conciencia de cada uno de nosotros si en este instante nos acordamos de cuánta cosa fea, sucia, mentirosa, impura, difamatoria, vergonzosa ha salido de nuestros labios?
Y repito, Isaías era de la realeza, así que malas palabras creo que no tenía. No creo que tuviera malas palabras. O vaya usted a saber, uno a veces encuentra gente muy elegante y cuando abre la boca, qué bárbaro, y hasta está de moda. Es como cool. Hermanos, él entendió. Mire, Isaías entendió. Yo no sé si él no había hecho más nada malo, sino hablar lo que no era. Pero él entendió que solamente por sus palabras ya era digno de muerte. Y eso solamente, porque uno dice, pero no es para tanto. Así somos nosotros. Insultamos al que todos. Insultamos al que, y de pronto descubrimos un mes después que está bravo. Anda, pero qué delicado. Todos somos así, hermano. Ay, qué delicado. Está resentido por eso, qué bobada. Eso no fue lo que yo quise decir. Así somos todos, hermano. Sí, pero hay una persona que duró un mes deprimido. Eso es un crimen. Pero nosotros no tenemos conciencia de eso. Isaías tuvo conciencia de eso en un segundo y dijo, ay de mí, lo único que me queda para pagar por todas las barbaridades que he dicho es mi vida, la muerte. Y eso es lo que la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Cualquier mentira, cualquier cosa se paga con la muerte. Por eso es que todos somos mortales. ¿Por qué somos todos mortales? Pues porque todos somos mentirosos. Por eso es que todos somos mortales. Aquí no hay nadie inmortal. Porque aquí sentado en esta banca no hay nadie que nunca haya dicho una mentira. Y no se necesita ser profeta ni tener ningún don como para saber que todos los que estamos aquí sentados y los que estamos de pie, todos hemos dicho mentiras. Pero lo bueno es que no solamente hubo una conciencia del pecado, sino que también hubo una confesión del pecado. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la conciencia llega, pero el orgullo no deja. ¿Sí entiende? La conciencia se ilumina por el Espíritu Santo, pero el orgullo no permite que la boca confiese. Y por eso es que nuestra salvación queda a mitad de camino. Porque la Biblia no dice, si tú sientes que eres pecador. La Biblia dice, si tú confiesas con tu boca que soy un pecador que ha sido perdonado por Dios. Y no dice, Isaías no dice, entonces yo pensé miércoles, yo me voy a morir aquí porque soy un pecador. No, él exclamó, él dijo, ay de mí. La frase ay es un término de muerte, es como decir ya me morí. Un ay es una sentencia de condenación. Y en esa sentencia él mismo la pronunció y dijo, ay de mí, soy muerto. Porque siendo yo un hombre pecador de labios, con mis ojos he visto a Dios. Esa es la segunda consecuencia de estar delante de Dios. No solamente conciencia de pecado, sino la humildad para reconocer que lo somos. La humildad. Yo conozco mucha gente que en su corazón saben que están haciendo mal, pero no bajan la cara, mira así. No, y no lo reconozco, y no lo reconozco, y no hay necesidad de que uno venga y llore y diga, ay, no hay necesidad. Hermano, pero hay actitudes, hay diferentes actitudes. Si a usted le queda muy difícil decir, discúlpame, perdóname, te fallé, hizo lo malo, por lo menos dé una señal. Hay 1000 maneras de dar señales. A veces un regalo, a veces una atención, a veces una sonrisa, a veces extender la mano. Hay 1000 maneras de reconocer el pecado, de confesar el pecado. Pero Jesús dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No se trata solamente de que hoy te sientas pecador. Se trata de que hoy confieses tu pecado ante Dios para que puedas ser limpiado. Tú tienes que confesar tu pecado. Tú tienes que decir, ay de mí, como lo dijo Isaías. Entonces, dice que inmediatamente cuando él lo dijo, él estaba ahí con su pecado.
Pero inmediatamente, miren qué lindo dice el versículo 6, dice, y voló hacia mí uno de los serafines. El serafín no dudó, dice, el serafín voló con el carbón encendido, tomado del altar de Dios, un carbón lleno de fuego, de candela, tomado del altar de Dios, para santificar la boca de Isaías. Y miren lo que dice el serafín. Dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Otra vez más, ver a Dios implica el reconocimiento de mi pecado, la humildad para confesarlo y el remedio para sanarlo. Y dice, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mire que son dos cosas, y son dos cosas importantes. Escucha, porque el pecado es lo que hemos hecho. El pecado es el mal por el cual hay que pagar con la muerte. Pero la culpa es la conciencia manchada por el pecado. Y muchas veces nosotros cargamos con culpa. La culpa es un mal que está atacando a la sociedad y está atacando también al pueblo de Dios. La culpa. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la gracia. Porque no hemos entendido el perdón. Yo no sé cuántas veces te has equivocado. No sé si de repente viniste esta mañana con una carga pesada por negligencia. Hay pecados de acción y hay pecados de omisión. Yo creo que los pecados de omisión son los que más nos cargan de culpa. El no buscar lo suficientemente a Dios, el no orar lo suficiente, el no haber extendido la mano para ayudar a aquel hermano en aquel momento por descuidados, por egoístas. El no haber hecho esto, el si yo hubiera hecho esto. Y muchas veces venimos al altar de Dios con esa culpa. Y el ángel dice, no. Tiene que quitarse tu culpa y tiene que limpiarse tu pecado. Y ese carbón encendido de ese ángel que tocó la boca de Isaías, es decir, que tocó el punto donde se originaba su pecado, ese ángel con ese carbón representa al Señor Jesucristo, que recibió también en la cruz del Calvario el fuego de la ira de Dios, el fuego de la muerte. Esa muerte de la cual Isaías dice, ay de mí que soy muerto, esa muerte la recibió el Señor Jesucristo. Y yo quiero recordarte algo que parece elemental doctrinalmente, pero que el problema es que no lo estamos viviendo. Y es que la cruz del Calvario nos tocó en lo más profundo de nuestro ser, para que fuese limpiado nuestro pecado, pero para que también fuese quitada la culpa. Mira, si tú has creído en Jesús, no debes arrastrar sentimientos de culpa. El pasado pasó. Todo pecado que haya sido confesado y del cual te has arrepentido, escucha, ya no existe, está olvidado. No lo traigas a la memoria. No permitas que el enemigo lo traiga a tu memoria. No permitas que el enemigo te haga dudar de la plenitud, del alcance, de la eficacia de la cruz. La cruz es eficaz para borrar todo tu pecado, para borrar toda tu maldad y para que no cargues con sentimientos de culpa. Renuncia a la culpa. Tú no puedes abrazar a Jesús sintiéndote culpable. Tú no puedes entrar con libertad al trono de la gracia si sobre ti pesa algo que hiciste ayer, antes de ayer o el año pasado. Aún si las consecuencias
consecuencias de tus errores las estás cargando. Eso no importa. Dios ya te perdonó. Dice, yo borro tus rebeliones y deshago como una nube tus maldades. Vuélvete a mí que yo te redimí. Él dice, entra con libertad a mi presencia. Así como el ángel dijo, esto tocó tu boca y es limpiado tu pecado y es quitada la culpa. Hubo alguien más grande, Jesús en la cruz del Calvario. Él limpió tu pecado. Él limpió tu pecado. No te sientas sucio. ¿Recuerdas cuando el Espíritu Santo le dice a Pedro en la visión, que le dice cuando Pedro ve en una visión de un tapiz, una alfombra, una sábana, un lienzo, gloria a Dios, un lienzo con animales inmundos, con reptiles, con no sé qué, y le dice, Pedro, mata y come, y Pedro con su religiosidad le dice, no, yo no me voy a comer eso porque yo no he comido nunca nada inmundo, y la respuesta de Dios, no llames inmundo a lo que yo limpié. Eso es contigo que te sientes sucio hoy. Eso es contigo que te sientes pecador hoy. Contigo que estás cargando tus errores. Si te resbalaste, la Biblia dice que 70 veces cae el justo y 70 veces se levanta. Es parte de la economía de Dios. Murió por todo eso. Murió por todas tus fallas, por todos tus errores. Murió por todos los días en que no aprendes a caminar, sino que vas cojeando. Murió por todas las veces en que sales al parque y te revuelcas en el lodo y vienes sucio. Todas las veces te limpia y todas las veces te pones ropa nueva. Ya eres hijo de Dios. Fuiste escogido, fuiste redimido. Fuiste apartado y fuiste predestinado. No llames inmundo a lo que Dios limpió. Tú eres esa persona que Dios limpió. Tú eres esa persona que Dios limpió. Confía en el poder de esa cruz eterno. Los brazos de la cruz van desde la antigüedad hasta el fin de la historia y abarcan toda tu historia y toda tu vida está abarcada en la cruz del Calvario. Por eso Él dice simplemente mira a mí y sé salvo. Mira a mí y sé salvo. Su gracia, su perdón y su favor. Otra consecuencia de ver a Dios, hermanos, es la apertura de nuestros oídos. Si se dan cuenta, él oía un estruendo, oía una bulla, pudo escuchar la voz de los ángeles, pero había una voz con un estruendo fuerte que él no podía escuchar, que no podía entender. Y luego, después de que es quitada la culpa y limpiado su pecado, dice el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mire, hay gente aquí, por ahí, yo a veces escucho, que dice, yo no estoy listo. Gente que dice, yo no soy digno. Gente que dice, yo no soy competente. Todavía no. O sea, todavía no qué. Todavía no qué si Jesús ya murió en la cruz por ti. Es que hay algo que le faltó a la obra de Jesús que la vas a completar tú. Eso es soberbia, eso es orgullo. Lo que Cristo hizo fue perfecto y fue completo. Lo que no es perfecta ni completa es tu fe en Él. Eso es lo que no está completo. Eso es lo que no está perfecto. Tienes una fe parcializada. Tienes una fe que no ha entendido la grandeza y la perfección de la obra del Señor. Porque dice inmediatamente que fue limpiado mi pecado, inmediatamente que fue quitada mi culpa. Entonces se abrieron mis oídos y pude entender
El mundo no gira en torno a mi pecado. Oye bien, iglesia, que el mundo no gira en torno a mis debilidades, que el mundo gira en torno a la gloria de Dios. Y puedo oír a Dios diciendo, ahora mismo lo está diciendo, si tú te acercas al trono de Dios y te olvidas de tu pecado, no porque seas negligente, sino porque entiendes que ya ese asunto está arreglado en la cruz. Si tú te acercas al trono de Dios, ya no hay nada que tenga que ver contigo. No hay nada que tenga que ver contigo. Tiene que ver con Dios. ¿Quién irá? ¿A quién enviaremos? Dice el Señor Trino, Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le dicen a los hombres que Él ha limpiado, a los hombres que han sido santificados, a los hombres que han sido escogidos. Les dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Y quién tiene oídos para escuchar? ¿Quién es libre de pecado por la sangre de Jesús? ¿Quién ha creído en la cruz? ¿Quién ha creído en sus clavos? ¿Quién ha creído en sus llagas? ¿Quién ha creído en su sangre para que le conteste a Dios? Señor, aquí estoy, envíame a mí. ¿Quién no entendió? ¿Quién no entendió? No se trata de ti. No se trata de lo que te hace falta. No te hace falta nada. Lo que te hace falta es fe. Lo que te hace falta es fe. Tú eres esa persona a quien Dios se reveló. Tú eres esa persona a quien Dios está esperando. Tú eres esa persona que ha oído 1000 veces a Dios en su trono decir, ¿quién irá? ¿Y a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y se está acabando la película y la gente se está perdiendo y el mundo está colapsando y los jóvenes se están suicidando y los matrimonios se están desbaratando y todo se está desmoronando y nosotros estamos preocupados por nuestra salud emocional, por nuestra salud física, por las malas mañas que tenemos, por nuestra débil vida de oración, en vez de decir, Señor, ¿sabe qué? Me voy a olvidar de mí, envíame a mí. Envíame a mí. Yo creo que tú eres suficiente. Envíame a mí. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar. Y si alguno quiere ir, que se ponga de pie, si no, que quede sentado. Que no se levante ninguno que todavía no se sienta competente para ir. Si alguno no se siente limpiado, quédate ahí y dile, Señor, límpiame. Si sientes que Dios no te ha limpiado, simplemente siéntate y dile, Señor, aquí estoy. Solamente confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado solamente. Que en el mismo instante que lo confieses, vas a ser limpiado. Pero si tú ya fuiste limpiado, si tú ya fuiste perdonado, justificado, escogido, santificado, entonces ahora solamente ponte de pie y dile al Señor, Señor, envíame a mí. Solamente dile, Señor, envíame a mí. Dile, yo quiero ir, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Sabes? Yo creo que estoy viviendo el momento de más debilidad en mi vida. Es el momento en que más débil me siento. Y cada vez que me acerco al Señor, Él me dice, cumple tu ministerio. No me dice que descanse. Yo voy siempre a pedir permiso para que me deje descansar. Que me deje descansar un ratico, que me deje irme así. Yo como un año de jubileo así. Bueno, entonces 6 meses, bueno, 6 meses, no, bueno, 3. Y la palabra del Señor es, cumple tu ministerio. Yo no sé qué es lo que Dios tiene con cada uno de ustedes, pero Dios quiere que ustedes cumplan su ministerio. Que hagan lo que saben que tienen que hacer. Y no tiene que ver conmigo. Eso es entre Dios y ustedes. Cada uno de ustedes debe cumplir su ministerio. Cada uno de ustedes está listo para decirle al Señor, heme aquí.
a servirle en lo que Dios te ha puesto a hacer o en lo que te va a poner a hacer en el momento en que tú le digas al Señor, aquí estoy.